Mira, el régimen claramente está peor. El régimen está en una situación desastrosa. At tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. Ese es el grito que lanzaron miles de cubanos en las principales ciudades de la isla: corriente y comida. Y es que la población cubana lleva meses sufriendo una grave crisis energética y la escasez de productos básicos de alimentos y medicina. Por ello salieron a las calles para protestar en contra del régimen de Miguel Díaz-Canel, exigiendo una respuesta ante el desabastecimiento. La situación es crítica. Recientemente las autoridades buscaron la ayuda de un programa de asistencia alimentaria de las Naciones Unidas para garantizar el suministro de leche en polvo subvencionada para los niños. Para el régimen de Díaz-Canel, sin embargo, la culpa de esta crisis la tiene el bloqueo norteamericano. Y las protestas son impulsadas por los terroristas radicados en Estados Unidos que hemos denunciado en reiteradas ocasiones, quienes incentivan acciones contra el orden interior del país, ha dicho el dictador cubano en su cuenta X. Para hablar de este tema, tenemos ya con nosotros conectado a Antonio Rodiles, activista opositor cubano. Bienvenido, Antonio, un gran abrazo para ti. Bueno, otro abrazo para ti, Nito. Gracias por la invitación. Un saludo a todos tus seguidores en un momento realmente caliente en la isla, en todos los sentidos. Sí, pero tú sabes que muchos compatriotas tuyos y a quienes yo quiero muchísimo, yo quiero que sepan que yo a los cubanos les tengo un inmenso afecto. Este, porque primero tengo grandes amigas en Venezuela cubanas, grandes cariños en Venezuela cubanos que ya son venezolanos más que cubanos. Pero además en esta diatriba, en esta lucha que hemos tenido los venezolanos ya 25 años, los he conocido y los he entendido mucho más. Pero me llamaban ayer muy entusiasmados y yo no me quiero emocionar tanto porque es que esta película ya yo la he visto. Ya yo la he visto una y varias veces en Cuba y como yo converso no solamente contigo, sino con otros cubanos que me dicen más o menos lo mismo, que no hay una oposición organizada adentro de la isla, yo digo, ¿hacia dónde van estas protestas? Mira, Nito, evidentemente todos quisiéramos que amaneciera y ya no estuviera el castrismo, o que se escaparan de la isla, o se evaporaran, o lo que fuera, o se fueran al planeta Marte. Pero el problema es que no va a ocurrir así, como mismo no está ocurriendo así en Venezuela. Y definitivamente el régimen se encuentra en un momento terrible. La crisis que hay en el país es tremenda, energética, de infraestructura en general, no solamente de producción de energía, infraestructura en general, alimenticia, incluso de liderazgo de ellos propios, pero ellos siguen teniendo el poder, el control y todo el monopolio de la violencia y el uso de la fuerza. Mientras no exista otra contrafuerza para confrontar al castrismo, mira, lamentablemente no va a ocurrir, en mi opinión, no va a ocurrir el cambio que deseamos. Van a existir protestas, el pueblo cubano se va a manifestar porque está harto, está ahogado, pero no tiene con qué. Es simple, no tiene con qué remover a esas gentes del poder, ni siquiera plantear una pelea de tú a tú. Y el Fíjate que a régimen, mí, perdón, termino con esto, el régimen va en algún momento a soltar un poco las riendas, va a permitir cierto nivel de catarsis, pero inmediatamente cuando vea que las cosas se pueden complicar, va a resolver el problema como lo mismo lo resolvió el 11 de julio, a palo y leña. Así lo va a resolver y encarcelar a la gente y, bueno, no hay con qué responder, te decía. ahora fíjate, lo que yo sí tengo claro, digamos, ¿no? No sé cómo decírtelo, pero bueno, yo sí creo que Cuba ha cambiado. No, sin dudas. Y ha cambiado, entre otras cosas, porque ya no están los Castro.
Bueno, Díganlo. Nitu, permíteme decirte, y ahí entremos. Dame tu punto y te agrego No, lo algo que te después. quería decir, Fidel se murió. Raúl, bueno, en cualquier momento se va. El que está es un sujeto que se llama Díaz-Canel, que hasta donde yo entiendo a la distancia, no tiene, digamos, el mismo ángel, ni tiene la misma fuerza que tenían los Castro. Yo siento que, sí, cómo no, está el grupo de Díaz-Canel, y está la fuerza, y está la represión, pero no hay luz, no hay comida, no hay leche, hay mucha miseria, hay mucha hambre, y los pueblos se hartan. Yo a lo mejor estoy equivocada. Yo no sé si esta pelea se puede ganar de balas contra piedra. Yo no lo sé. Lo que yo te quiero decir es que esa locura que había del pueblo por el Partido Comunista, oye, es que protestaron frente a la sede del Partido Comunista. Yo no había visto eso. Yo no sé si eso había pasado en alguna otra oportunidad, pero se atrevieron, así estarán de obstinados. No, mira, Nitu, sin dudas es otro país, no es el mismo país, pero permíteme comentarte que sí están los Castros. Los Castros son los que tienen el poder. No es solamente Raúl Castro, es Alejandro Castro Espín. El hijo de Raúl Castro es el verdadero poder tras la sombra. El diseño que hizo Raúl Castro es distinto al que había hecho su hermano, porque la Cuba de Fidel Castro era la Cuba que rotaba alrededor de ese semidios que él propiamente había creado, que la prensa había creado, ese individuo que era el jerarca, el comandante, como decían, el de las batallas y todos los demás. Raúl Castro tiene un estilo distinto y él siempre marcó estar más a la sombra. Y para heredar el poder a su hijo, lo ha puesto aún más a la sombra. Y ha lanzado a este monigote, que se llama Miguel Díaz-Canel, que no tiene absolutamente ningún poder. O sea, eso de que Díaz-Canel tiene poder y que la frasecita de Díaz-Canel, Cingao y todo eso, mira, es para el público, eso es para el entretenimiento. Realmente el poder real está en Alejandro Castro Espín y todavía en Raúl Castro. ¿Qué ocurre? Ellos decidieron darle a Díaz-Canel y todo el grupo ese que tenía alrededor que manejara al mundo de los sirvientes y plebeyos, pero no ha sabido hacerlo, no tiene ninguna capacidad de hacerlo, por demás que el país trae una acumulación de desastres, ¿no? O sea, esto ya no es ni siquiera la Cuba de los años 90, cuando el llamado periodo especial y después del colapso del bloque comunista, sino que es una Cuba de 65 años después donde trae una acumulación de desastre tras desastre, o sea, crisis sobre crisis, y no tiene ninguna infraestructura, no tiene ninguna estructuración incluso social, o sea, es un país realmente atomizado y muy golpeado. Entonces, discúlpame esta interrupción, a mí me llamó muchísimo la atención que todos los que protestaban eran gente que se notaba de no, muy escasos recursos. no, Nitu, es una situación desastrosa y de miseria generalizada. O sea, Pero ¿cómo tú basta mantienes, o sea, pero te con vuelvo el y te... terror, Nitu, con el terror. No, yo sé que es con el terror, pero no lo voy a saber yo. Claro que yo Por sé eso, que es con el así lo terror, mantienen. pero yo digo que llega un momento en que la gente dice, pero ya lo perdí todo, Pues, que me no, maten, que me maten de una vez. los matan. Y hay un viejo refrán que dice que no es lo mismo hablar del diablo que verlo llegar. Y lo vas a ver llegar. O sea, el problema que ocurre acá es que hay mucha gente que todavía quiere ignorar que estos regímenes matan con la mano en la cintura, matan. Y cuando tienen que matar y ametrallar y golpear y lo que sea, lo hacen. Y la gente lo tiene en la sangre y sabe que lo hace. Entonces, si se rebelan, fíjate que en Cuba el régimen todavía no ha llegado ni a la fase de balas de goma, de gases lacrimógenos, de chorros de agua, no ha llegado a esa fase. Todavía ellos están con los cuerpos represivos en el cuerpo a cuerpo con los protestantes. O sea, ellos no están todavía en Yo a otra veces fase. pienso que es que no tienen No, esa, sí lo tienen y el 11 de julio los mostraron y lo sacaron, que son los llamados avispas pero se les puede haber negras. acabado también. Bueno, son los llamados avispas negras que tienen otro físico, otro entrenamiento, otra indumentaria, y ellos todavía ahora no lo han sacado. Ellos están empujando a los miembros del partido, a toda esa
casta burocrática a que tengan que dar la cara. Porque de alguna forma, Nitu, todo esto yo veo, y por supuesto el país está mal, inestable y todo lo demás, no lo quita. Pero yo lo veo también como un empuje que hace los Castros para que todos esos funcionarios y todos esos escalones por debajo de ellos se tengan que ocupar y hacer funcionar el país. Mira, pero dime, no sé dime si cómo lo va a podemos. funcionar un país que nada produce. Van a Dime tener, cómo funciona un país que van no a tiene... tener, van a tener que hacer transformaciones más radicales como las hizo Fidel Castro en los 90, porque el propio régimen actualmente no llega al calado de las maniobras que hizo Fidel Castro en los 90, que después echó atrás con la aparición de Hugo Chávez. Pero en los años 90 hubo un momento determinado cuando la gente se tiró en el maleconazo famoso y vino el éxodo de los balseros, que inmediatamente después él le dio riendas sueltas al mercado negro. Y sobre todo en La Habana, en otras provincias también, pero Pero en La Habana mercado negro existe. sí, pero con muchas Perdón, limitaciones. mercado negro existe cuando hay dinero. Dime tú qué dinero hay en la isla cuando todo el mundo es pobre. Ellos pueden abrir mucho más la compuerta a la llegada de dinero de la diáspora, a inversión extranjera también, que al final terminaron en los 90 estafando a la mayoría de la gente. O sea, Pero ¿cómo va a ir la incluso gente a un país donde no hay ley? lo fueron en los 90. Perdón, el Fueron en los inversor. ¿Cómo 90. va un inversor hoy en día a un país donde no hay ley? Fueron en los 90. Entonces, Está si bien, no, pero eran los 90, pero hoy en por eso. día. No, ellos no van a engañar de la misma forma que engañaron en los 90. Y ese es el problema que tienen. Pues yo no sé, el que engaña una vez engaña siempre. Pero no, me refiero a que a las personas que ellos engañaron en los 90 no los van a volver a engañar como los engañaron en Ah, no aquella van a década. engañar unos nuevos. No, yo creo que no se muerde el anzuelo tan fácilmente. Por eso te digo que tienen que hacer maniobras de más calado y no están preparados, no tienen la capacidad de hacerla. Entonces, esto es como una guerra de desgaste, donde, como tú decías, quien sale realmente llevándose la peor parte es el pueblo cubano, que está en una situación desastrosa. Y por otra parte, te digo honestamente, Nito, y tú sabes que esa ha sido mi seguidilla permanente, no hay una voluntad política desde el exterior para que ocurra un cambio y que la gente dentro de Cuba y la oposición cubana realmente pueda articularse y sacudir al régimen. No Pero existe. claro que no la hay. Mira, no, empezando que está Biden. Biden no tiene ninguna disposición a ayudar a Cuba o a Venezuela o a Nicaragua o a Chile. Hay que ver cómo está el continente, por Dios. Pero Ellos Nito, están mirándose el ombligo. Yo agregaría a toda la estructura que se ha creado en el exterior, que son decenas y decenas de ONG, que hablan de la libertad cubana y tienen todo un sistema burocrático. Yo agregaría incluso a los legisladores cubanoamericanos, yo les agregaría a muchas otras personas y proyectos que desde el exterior dicen viva Cuba libre y quieren la libertad de Cuba, porque se han convertido sencillamente en un lastre. No están enfocados en que realmente la oposición interna tenga la capacidad de capitalizar momentos como este. Porque lo primero que uno se pregunta es, cuando ocurrió el 11 de julio, cuando ha ocurrido otras protestas que después ocurrieron en el año 2022, ahora en el 2024, ¿dónde está la oposición cubana? No, en ninguna parte. ¿Cuál es la explicación? Bueno, claro, pero tú también me has comentado que ya no hay oposición en los... Pero precisamente por eso. Ya se tuvieron que ir, o sea, liderazgo. Dejaron o están presos, o están presos o se fueron. Dejaron a todo el mundo al campo. La gente no se tenía con qué trabajar. Entonces, me parece que ahora mismo si tú vienes a los medios de prensa, todo el mundo está celebrando que la gente salió a la calle nuevamente. Perfecto, por supuesto que eso es motivo de celebración. A mí me emociona, pero me produce una profunda angustia. Nitu, a mí me produce una profunda frustración y molestia de ver que el pueblo cubano todavía tiene el resorte de responder al desastre y que no hay con qué guiarlo. Eso se ha perdido. Entonces se sigue apostando porque exista una explosión social masiva y que de momento el castrismo deponga. No, señor, no va a ocurrir. Pero ningún medio de comunicación quiere establecer esa discusión.
Ninguno, ninguno, ninguno. Todos siguen enfocados en que, se cae, está débil, está así, así Cosa, ¿qué hay que permanentemente. hacer para que caiga, a tu Lo juicio? primero, lo primero que hay que hacer, Nitu, es articular desde el exterior una fuerza política que esté enfocada en lo que ocurre en los actores y en lo que ocurre al interior. Mira, hoy yo veía un comentario que me pareció realmente lamentable, risible, irónicamente por decirlo. Estaba Leopoldo López hablando, estaba respondiendo unas preguntas del expresidente Uribe y decía, no, el pueblo cubano tiene que seguir en las calles reclamando. Por favor, Leopoldo, ustedes vivieron eso, ustedes vieron el desgaste. En el 2013 yo me encontré con Leopoldo en un encuentro que hizo la Fundación Oscar Arias y le dije, se van a enfrentar a algo muy distinto a lo que están acostumbrados y que venga a esta altura del 2024, 11 años después, a decir que el pueblo cubano lo que tiene que permanecer en las calles para lograr sacar al régimen. Por favor, Nitu, hay que ser serio en esto. Hay que acabar de tener el diagnóstico claro de lo que estamos enfrentando y asumirlo. Y entonces a partir de eso, bueno, quizás nos toma un X tiempo articular algunas cosas, organizarla y demás. Bueno, hay que hacerlo. Pero lo que tú no puedes pretender es que no, repitiendo estrategias tremendamente fallidas, repitiendo discursos cargados de falsas expectativas irrealistas, tú vas a derribar a ese tipo de sistema. Y eso es lo que estamos viviendo una y mil veces. Entonces, ¿qué puede pasar en este momento? Ojalá que no sea, pero ¿qué puede pasar? Otra redada de presos, otra apertura de nuevo de las fronteras para que la gente siga escapando en la dirección que sigue escapando, el país decayendo aún más. Tú sabes, claro que en algún momento aquello va a colapsar por el camino que va, pero ¿cuál es el fondo? No lo sé. ¿Cuál es el costo? Altísimo. Entonces me parece que lo que tiene que acabar de ocurrir es una discusión real y dejar de estimular esas falsas expectativas. En el 2011, cuando ocurrió la protesta a nivel de todo el país, a lo largo y ancho, yo sabía que no tenía posibilidades de prosperar, porque conozco bien el terreno. Me contuve en hablar un poco porque no me gusta ser pájaro de mal agüero. Pero ahora no tengo ninguna límite en decir, señores, no vamos a llegar a ninguna parte y mientras la gente siga viviendo y montado en el discurso de Viva Cuba Libre, va a ser difícil sacar a esos individuos del poder, porque la realidad no los está mostrando, Nito. Sí, bueno, y estamos en lo mismo en Venezuela, Venezuela libre. Sí, imagínate tú, Nito, cómo tú, es que, mira, tú lo decías bien claro, primero, el primer paso tiene que haber un mundo libre dispuesto a apoyar un cambio real en nuestros países. O sea, eso no son discursitos, eso no son fotos, eso no son encabezados, eso no son posts en X, no. Eso son acciones concretas que todas las conocemos y sabemos cómo funciona todo esto. Entonces, primero, cuando ocurra eso, bueno, hay que buscar a los actores legítimos que de verdad allá adentro, en nuestras tierras, pueden confrontar y están dispuestos a confrontar a esos sistemas. Y a partir de eso, trabajar, porque no va a llegar por arte de magia. Pero nada de eso es lo que está ocurriendo. Lo que estamos viendo es circo, circo y más circo. Y encabezados y declaraciones y demás, y demás, y demás. Que sabemos que estos tipos de sistemas sí tratan de cubrir un poco la forma y demás y demás. Pero cuando necesitan quitarse la careta y dar leña y palo, dan leña y palo sin problema ninguno. Antonio, me encantó conversar contigo. Programa corto, conciso, pero que va al núcleo del asunto. Yo comparto 99% de las cosas que dice. Hay que articular adentro y afuera. Y articular los de adentro con los de afuera. Hay que articular a los que de verdad creen en la libertad y en la justicia. Creo como tú que esto no es fotos ni selfies. Esto es una lucha muy dura porque el monstruo es fuerte. Aunque lo veamos debilitado, tiene un arma letal, que son las balas. Y matan. Y asesinan, claro que sí. Matan. Yo creo que hay que ser un poco más inteligente. Yo, por supuesto, que me emocionó mucho ver al pueblo cubano ayer en la sede del Partido Comunista protestando. Me emociona porque
veo que van perdiendo el miedo, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya se ha perdido todo, ¿qué te queda? Ya no te queda nada. Nitu, Y la excelente noticia es que está viva la sangre cubana todavía. claro, Esa es la excelente noticia. como está viva la venezolana, como está viva la Ujú. nicaragüense, nuestros pueblos están vivos. Lo que pasa es que estamos muy oprimidos. Necesitamos realmente ayuda internacional, este, para salir de esos regímenes que lo que hacen es causar muerte y miseria a nuestra gente. Antonio, gracias. No sé si tengas algo más que agregar, te doy un minutico. No, no, Nitu, vamos a ver lo que sigue pasando en los próximos días. Si ocurre y si hay una excelente noticia o otro desarrollo, te pido que me invites para compartir Pero con por tu Dios, no, audiencia. por Dios, tú solo llámame e inmediatamente lo hacemos. Tú Perfecto, sabes gracias, que esta gracias entonces. plataforma es tuya. Muchísimas gracias de verdad, Antonio, por estar con nosotros y con ustedes, amigos. Hasta la próxima. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.